Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Juan Rivera. Soy alumno de la carrera de Conectividad y Redes de Curicó. En esta oportunidad estoy grabando una presentación para el módulo de cableado estructurado y fibra óptica. ¿En qué consiste el cableado estructurado? Es el cableado de un edificio o una serie de edificios que permite interconectar equipos activos de diferentes o igual tecnología, permitiendo la integración de los diferentes servicios que dependen del tendido de cables como datos, telefonías, control, etc. El objetivo fundamental es cubrir las necesidades de los usuarios durante la vida útil del edificio sin necesidad de realizar más tendido de cables. Al hablar del cableado de campus, nos referimos al cableado de todos los distribuidores del edificio, al distribuidor de campus. ¿Qué es el cableado vertical? Como definición simple, podemos entender que es el cableado de los distribuidores del piso al distribuidor del edificio. Pero para entenderlo en más profundidad, este se conoce como backbone y provee interconexión entre el cuarto de telecomunicaciones, cuarto de equipos y la entrada al edificio. Este consiste del cable backbone, del cross-connect intermedio y principal, de las terminales mecánicas y de los patch cord. El rack, el cuarto de equipos y los puntos demarcados pueden estar localizados en diferentes edificios. El backbone incluye el medio de transmisión entre diferentes edificios. El cableado vertical debe soportar todos los dispositivos que están dentro del rack y a menudo todas las impresoras, terminales y servidores de archivos de un piso de un edificio. Si más clientes o servidores son agregados al piso, ellos compiten por el ancho de banda disponible en el cableado vertical. Sin embargo, existe una ventaja, y esta es la poca cantidad de canales verticales de un edificio, y por ello se pueden usar equipos más costosos para proveer un mayor ancho de banda. Este es el área donde la fibra óptica se ha convertido en el medio más apropiado. El cableado vertical se presenta en diferentes topologías. La más usada es la topología en estrella. Cableado horizontal. El cableado horizontal es la porción del sistema de cableado que se extiende desde el closet de telecomunicaciones hasta el usuario final en su estación de trabajo y consta de cable horizontal y hardware de conexión. Proporciona los medios para transportar señales de telecomunicaciones entre el área de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones. Estos componentes son los contenidos de rutas y espacios horizontales. Cableado de usuario. Este hace referencia al cableado desde el puesto de usuario a los equipos. Organismos que rigen las normas de cableado estructurado. Entre estas tenemos la norma ANSI, EIA, TIA, ISO y la norma IEEE. Ahora hablaremos con más profundidad de estas, empezando por la norma ANSI. American National Standards Institute, organización privada sin fines de lucro fundada en 1918, la cual administra y coordina el sistema de estandarización voluntario del sector privado de los Estados Unidos. Norma EIA, Electronic Industry Association, fundada en 1924, desarrolla normas y publicaciones sobre las principales áreas técnicas, los componentes electrónicos, electrónica del consumidor, información electrónica y telecomunicaciones. Norma ISO, International Standard Organization, organización no gubernamental creada en 1947 a nivel mundial, de cuerpos de normas nacionales con más de 140 países. Norma IEEE, Institución de Ingenieros Eléctricos y Electrónica, principalmente responsable por las especificaciones de redes de área local como 802.3 Ethernet y 802.5 Token, Ring, ATM y las normas de Gigabyte Ethernet. ¿Qué es un área de trabajo? Los componentes del área de trabajo se extienden desde la terminación del cableado horizontal en la salida de información hasta el equipo en el cual se está corriendo una aplicación, sea de voz, datos, video o control.
¿Qué es un armario de telecomunicaciones? El cuarto de telecomunicaciones es el área de un edificio utilizada para el uso exclusivo de equipos asociados con el sistema de cableado de telecomunicaciones. El espacio del cuarto de comunicaciones no debe ser compartido con instalaciones eléctricas que no sean de telecomunicaciones. ¿Qué es una sala de equipos? Se define como el espacio donde residen los equipos de telecomunicaciones comunes de un edificio. Solo se admiten equipos directamente relacionados con los sistemas de telecomunicaciones. En su diseño se debe prever tanto para equipos actuales como para equipos que se implementarán en el futuro, y el tamaño mínimo recomendado es 13,5 metros cuadrados. Si un edificio es compartido por varias empresas, la sala de equipos puede ser compartida. ¿Qué es backbone? La entrada de servicios provee el punto en el cual el cableado externo se une con el cableado vertical, el cual conocemos por backbone, en el interior de un edificio. Los requerimientos físicos de dicha interfaz están definidos en la norma EIA. Este consiste en la entrada de servicios de telecomunicaciones al edificio, la cual incluye el punto de entrada a través de la pared del edificio y continuando al cuarto o área de entrada. La entrada al edificio debe contener la ruta del backbone, que interconecta con los otros edificios del campus. En caso de una comunicación a través de una antena, esta también pertenece a la entrada al edificio. ¿Qué es el patch core? Se usa en una red o sistema para conectar un dispositivo electrónico con otro. Se produce en muchos colores para facilitar su identificación. En cuanto a la longitud, los cables pueden ser desde muy corto para los componentes apilados o tener hasta 100 metros máximo. A medida que aumenta la longitud, los cables son más gruesos y suelen tener apantallamiento para evitar la pérdida de señal y las interferencias. No existe un conector estándar, ya que todo dependerá del uso y tipo del cable. Al usar, ¿cuáles son los cables de cobre, sus categorías y para qué se utilizan? Cable coaxial. Estos cables se caracterizan por ser fáciles de manejar, flexibles, ligeros y económicos. Están compuestos por hilos de cobre que constituyen el núcleo y están cubiertos por un aislante, un trenzado de cobre o metal y una cubierta externa, hecha de plástico, teflón o goma. A diferencia del cable trenzado, resiste más a las atenuaciones e interferencias. La malla de metal o cobre se encarga de absorber aquellas señales eléctricas que se pierden para que no se escapen datos, lo que lo hace ideal para transmitir importantes cantidades de estos a grandes distancias. Cable de par trenzado. Estos cables están compuestos por dos hilos de cobre entrelazados y aislados y se pueden dividir en dos grupos, los apantallados STP y sin apantallar UTP. Estas últimas son las más utilizadas para el cableado LAN y también se usan para sistemas telefónicos. Los segmentos de los UTP tienen una longitud que no supera los 100 metros y están compuestos por dos hilos de cobre que permanecen aislados. Los cables STP cuentan con una cobertura de cobre trenzado de mayor calidad y protección que los UTP. Además, cada par de hilo es protegido con láminas, lo que permite transmitir un mayor número de datos y de forma más protegida. Se utilizan los cables de par trenzado para LAN, que cuente con presupuestos limitados, y también para conexiones. ¿Qué es la atenuación y cuáles son las causas? La atenuación es un parámetro importante del cable de par trenzado. Se expresa normalmente en dB, decibeles, y expresa la pérdida de amplitud de la señal a lo largo del cable. Algunas de las causas que hacen que se produzca este efecto son las características eléctricas del cable, materiales y construcción, además de la temperatura, pérdidas de inserción debido a terminaciones e imperfecciones, longitud del enlace, humedad, envejecimiento,
Interferencia entre pares. En el peor de los casos, puede ocurrir que el par de transmisión en el conector que transmite interfiere a la señal en el par de recepción. Esto es justo donde la sensibilidad de la recepción es más alta. ¿Cuáles son las distancias recomendadas para hacer el tendido en un edificio? En general, la distancia entre el punto de distribución de red y un punto de conexión de datos no puede superar los 100 metros, incluyendo los cables de interconexión entre el computador y su correspondiente punto de red, y entre el switch y el panel de conexiones. Es importante considerar que son 100 metros de cable y no 100 metros lineales. Podrán existir situaciones especiales en las que las distancias entre el punto de distribución del cable y un punto de conexión de datos supere los 100 metros. Para estos casos se recomienda instalar fibra óptica, cable de par trenzado con repetidor, cable coaxial u otra solución técnica. En los casos en los que no sea posible realizar un tendido interior, para conectar dos dependencias se debe utilizar tendido subterráneo y en casos de fuerza mayor, tendidos aéreos o bien utilizar un enlace inalámbrico Wi-Fi. ¿Qué herramientas manuales y de medición se utilizan en la fibra óptica? Al buscar por internet pude encontrar un kit similar al que ocupamos al hacer el taller de fibra óptica en el instituto. Según la descripción, este trae un medidor de potencia óptica, conector de transferencia SC para medidor de potencia, localizador visual de fallas, cortador de fibra, pelador de cable de fibra óptica, pelador de cable FTTH, fijador de longitud de cable, una botella para alcohol, bolsa para transporte, protector para el localizador, bolsa para el pelacables y llaves Allen. ¿Cuáles son los tipos de empalme y fusión que se usan en la fibra óptica? Hay dos tipos de empalmes, por fusión y mecánicos. El empalme por fusión es el más utilizado, ya que es el que brinda las pérdidas más bajas y la menor reflectancia, como también brindan la unión más fuerte y más confiable. Prácticamente todos los empalmes de fibra monomodo son por fusión. El empalme mecánico se utiliza para restauraciones temporarias y empalmes de fibra multimodo. Los empalmes por fusión se hacen soldando dos fibras utilizando un arco eléctrico. Por cuestiones de seguridad, los empalmes por fusión no deben realizarse en espacios cerrados como alcantarillas o cualquier atmósfera que pueda ser explosiva. El equipo para realizar el empalme por fusión en general es muy voluminoso para los tendidos aéreos, por lo que los empalmes por fusión en general se realizan en un camión o tráiler equipado específicamente para ellas. Las fusionadoras por fusión para fibra monomodo son muy automatizadas, por lo que es difícil que se realicen un empalme malo, si se limpian y cortan las fibras adecuadamente y se siguen las indicaciones para utilizar la fusionadora de forma correcta. Los empalmes por fusión hoy en día son tan buenos que algunos empalmes pueden no ser detectados en los trazados gráficos de un OTDR. Algunas máquinas fusionadoras solamente realizan una fusión por vez, pero las fusionadoras para cinta de fibra pueden empalmar 12 fibras de una vez. Los empalmes mecánicos, por otro lado, se realizan con un dispositivo que alinea los extremos de las dos fibras y los mantiene unidos con un gel igualador de índice o pegamento. Hay varios tipos de empalmes mecánicos, como las pequeñas varillas de cristal o las abrazaderas de metal en forma de V. Las herramientas necesarias para realizar los empalmes mecánicos no son muy costosas, pero los empalmes en sí pueden ser mucho más costosos. Muchos empalmes mecánicos se utilizan en restauraciones, pero con la práctica y utilizando una cortadora de presión de calidad, como las que se usan en los empalmes por fusión, pueden funcionar bien con fibras monomodo y también con fibras multimodo.